Un juicio es algo terrible, en todo sentido. En un juicio salen a relucir secretos que tal vez preferirías que no se supieran. Porque se hacen investigaciones, se presentan testigos, pruebas. Es algo terrible. Pero sin embargo, el juicio tiene algo muy bueno. El juicio vuelve a traer la justicia. La justicia se interrumpió de alguna manera y por eso vino el juicio. Y al final del juicio, la justicia se vuelve a establecer. Se da a cada quien lo que le corresponde. Es el propósito del juicio. Cuando estamos en medio del juicio, si el juez está a nuestro favor y es misericordioso, entonces podemos tener algo de confianza. Vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Vamos a leer el versículo 14 en este momento, en el que David va a entrar en un juicio. Dice este versículo: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque eres un Dios misericordioso, porque obras siempre a nuestro favor, a favor de tu pueblo, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras faltas, nuestras fallas, porque finalmente hay un juicio, pero el castigo lo lleva a otro, lo lleva a tu Hijo. Ayúdanos, Padre, danos más de tu espíritu, de tu entendimiento, la humildad para reconocer nuestra condición delante de ti y que tu palabra pues brille y nos guíe en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, sobre tu mano para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. El rey David se acercaba ya al fin de su vida y hasta el final tuvo que enfrentar pruebas difíciles y horrorosas. Y esto no es raro. La aflicción es parte de la vida. Dice Job 5, versículos 6 y 7. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todas las tribulaciones tienen un propósito. Dios las usa para el bien del pueblo. Y de esta prueba en particular, de la que trata este capítulo, al final resulta un beneficio para el pueblo. Todos los acontecimientos convergen hacia el propósito que Dios tiene. Todos los acontecimientos, aún el pecado.
Los hermanos de José pensaron en hacerle mal, pero Dios lo encaminó a bien para que su pueblo no muriera de hambre. En nuestro capítulo, versículos 1 a 4, tenemos un censo, dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añade a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto el señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. La vez anterior, por el pecado de Saúl, que mató a los gabaonitas, violando el pacto que Israel tenía con Gabón, Dios mandó hambre al pueblo. Pasaron 3 años, y no fue hasta que se expiaron los pecados de Saúl que terminó la hambruna. En esta ocasión no se nos revela el motivo por el que se encendió la ira de Dios, pero sabemos cómo era el pueblo de Israel: pueblo rebelde, de dura cerviz, y siempre pues yendo tras el pecado. Pero ese motivo en concreto no es lo importante. Lo que es importante es lo que se revela después, que es lo que quedó registrado. Hay un pasaje paralelo en el libro de Crónicas, en el libro de Crónicas 21:1, narra estos mismos acontecimientos. Dice ahí: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero no hay contradicción en estos versículos. Por el contrario, se complementan y nos dejan ver cómo es el gobierno de Dios. Dios estaba airado contra el pueblo de Israel, entonces permitió que Satanás entrara y tentara a David. David se dio a la tentación y pecó. Y así Dios castigó al pueblo a través de un acto que hizo su rey. ¿Cuál fue el pecado de David? Bueno, por la lectura del pasaje entendemos que fue censar al pueblo. David mismo dice, en el versículo 10, ahí él reconoce que al hacerlo pecó gravemente. Contar al pueblo era un acto que indicaba propiedad. No era correcto que David lo considerara como su pueblo, al que podía contar como su herencia o como su fuerza. Lo debió haber visto como la congregación y la herencia de Jehová, para ser contado solo cuando él diera la orden. Existía el estatuto que definía la manera de hacerlo. Gracias. En Éxodo capítulo 30,
el versículo 12 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. En el versículo 16 de ese mismo capítulo de Éxodo dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. David pasó por alto estos mandamientos. Contó a Israel como si pudiera renunciar a la protección de la gracia que significaba el dinero para la expiación. Ahí lo importante es esa expiación. Él consideraba que Israel no necesitaba el perdón de Dios. El solo hecho de ser la congregación de Jehová, escogida para acercarse a Él y servirlo en su santidad, debe incluir castigo y plaga entre los contados como su pueblo, a menos que se interponga la expiación y se provea un rescate para cada persona. El solo hecho de contar al pueblo era pecado, pero los motivos del corazón también pueden ser pecaminosos. Y hay indicios de que fue el orgullo lo que movió al rey de Israel a empecinarse en llevar a cabo su deseo, a pesar de la oposición y de las advertencias que recibió. En el capítulo 23 de este libro de 2 de Samuel, narra las grandes hazañas de los valientes de David, como veíamos la semana pasada. Y ya al final de su reinado, parecía que David e Israel habían tenido éxito sobre todos sus enemigos. Los filisteos habían sido sometidos, Moab pagaba tributo, habían puesto guarniciones en Damasco y los sirios y edomitas se habían vuelto sus siervos. Dice en 1 de Crónicas 14, 17. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. 1 de Crónicas 20, ese capítulo, termina diciendo en el versículo 8: estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Con esto se cierra el registro de las victorias de David y sus valientes. Y enseguida leemos en el capítulo 21, versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David que hiciese censo de Israel. El corazón de David, enaltecido por sus éxitos, abrió la puerta para que Satanás lo tentara con éxito. Como rey sobre todo Israel y victorioso sobre todos sus enemigos, no es extraño que quisiera conocer cuál era la fuerza real de su ejército, qué fuerza tenían como nación, perdiendo de vista el hecho de que la fuerza venía completamente de aquel que había multiplicado su poder y le había dado todas las victorias que había obtenido. Pero el censo serviría para infundir temor en los corazones de sus vecinos,
Si esta información se daba públicamente y se sabía del enorme número de soldados a los que podía convocar David para su ejército, todos los capaces de tomar las armas. Si este fue uno de los motivos, era innecesario e indigno de él, porque Dios había demostrado que podía hacer que el temor cayera sobre los que se le oponían, sin que tuviera que hacer ningún esfuerzo carnal de su parte, que lo único que conseguiría era quitarle la gloria a Dios. No se le da ningún honor a Dios como el Señor y protector de la nación cuando ésta se jacta y depende de sus tropas y sus armas. Parece sorprendente que fuera Joab el que pusiera una objeción contra el acto de vanagloria que se proponía David. Él era un hombre sanguinario y era uno de los hijos de este mundo. Pero ahora vio que el paso que quería dar al rey era muy peligroso y trató de hacerlo desistir. Sino que había un motivo de orgullo de David. Quería medir el tamaño de su ejército y poder saber si podía conquistar alguna otra nación vecina. David lo hizo por curiosidad, pero confiando en el hombre. Si por un lado el Señor permitió que Satanás tentara a David, por el otro lado levantó a Joab para que lo disuadiera. No solamente Joab fue quien trató de decirle a David que no lo hiciera, los capitanes del ejército también le advirtieron que no contara a los soldados de Israel. Pero fue la negativa de David de escucharlos, Joab, respaldado por sus capitanes, lo que volvió mayor su pecado. Dios es muy misericordioso cuando nos pone delante a alguien que se nos opone cuando tenemos que pensar algo que le es desagradable a él. Pero con frecuencia la soberbia de nuestro corazón y nuestra necedad nos hace responder con enojo a esa oposición. David estaba decidido, y una vez que la tentación entra, ya no se detiene hasta que da a luz el pecado. Y salió Joab a cumplir la orden del rey. En otras ocasiones, Joab se convirtió en un cómplice para los planes malvados del rey. Pero ahora cumplió esta orden, pero lo hizo con renuencia, porque la orden le era abominable. Dice en Crónicas 21:6, dice que esto era abominable a Joab. La orden le era desagradable, pero la cumplió porque era algo que venía de Jehová, como dice el versículo 1 que leímos. Pero eso no lo excusa, menos cuando él vio con claridad que era algo abominable. Lo que Dios ha decretado debe ocurrir, aunque toda la culpa de todo acto malvado recae sobre el que lo lleva a cabo. Nunca está bien hacer el mal. Y Joab debió haberse negado a tener parte en esa acción, como es la responsabilidad que tenemos si el gobierno ordena algo que desagrada a Dios. Dicen los versículos 5 a 9. Y pasando el Jordán, acamparon
en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, y junto a Hazer. Después fueron a Galad y a la tierra de Otzi, y de allí a Danján, de los alrededores de Sidón. Y fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos. Y salieron al Neguev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban la espada, y los de Judá 500,000 hombres. Joab comenzó su tarea en las partes más remotas del país y se tomó su tiempo, esperando tal vez que antes de que completara el censo, el rey se arrepintiera. Los que tomaron el censo primero contaron a los habitantes del país al este del Jordán, de ahí a la parte norte de Canaán, y terminaron en la región al oeste del Jordán. Hicieron un registro completo de todos los hombres capaces de tomar las armas, a excepción de los levitas, porque los levitas estaban exentos del servicio militar, y también de los benjamitas, quizá porque no tenían todavía en ellos la suficiente confianza como para que fueran totalmente leales a David, por ese antecedente de rivalidad con la casa de Saúl. Emplearon casi 10 meses en la tarea. Qué paciente es el Señor y qué grande es su misericordia al darnos tiempo para el arrepentimiento. Y qué grande es nuestra necedad, nuestro pecado, al negarnos a arrepentirnos. Dice el versículo 10, el arrepentimiento, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Un verdadero creyente, un alma regenerada, siempre se arrepiente de sus pecados, porque el Espíritu, la nueva naturaleza que recibió, es contraria a la carne y no se deleita con sus obras. Parece que David fue indiferente por casi un año, pero ahora es consciente de su maldad, sin que nadie lo condenara por el mal que había hecho. Aunque había permanecido tanto tiempo en el camino de la necedad, su corazón no estaba ciego. Aunque su conciencia se había adormecido, no estaba muerto. Es motivo de agradecimiento cuando comprobamos que tenemos corazones que se duelen y nos golpean por haber obrado. David no fue entregado a la dureza de su corazón. Su conciencia no estaba cauterizada y fue sensible para responder a la influencia del Espíritu de Dios. Finalmente se encontró que lo que pensaba que le daría alegría le causó dolor. Supuso que tener un conocimiento preciso de toda su fuerza militar le resultaría gratificante, pero ahora lo lamenta. Le pesó mucho en su corazón. Confesó su pecado y buscó el perdón. No buscó disculparse culpando a Satanás que lo había tentado, como hizo Eva en el paraíso. Se condenó a sí mismo severamente. A otros les podría parecer
algo pequeño lo que David había hecho. Pues David sintió que había pecado gravemente. Vio su acción a la luz de la santidad de Dios. En una verdadera confesión de pecado, no nos perdonamos ni minimizamos nuestras fallas, sino que con franqueza reconocemos la enormidad de ellas. Yo he hecho muy neciamente, reconoció David, porque lo que había hecho fue por la soberbia de su corazón y fue una auténtica locura por ser egoísta con sus súbditos, como era el pueblo de Dios. Ahora veía el orgullo y su vanagloria que lo impulsaron a hacer un acto tan necio. Y rogó porque su pecado fuera quitado. Los versículos 11 a 13. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que vivas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. David confesó su pecado durante la noche. Es un buen tiempo para meditar. Dice el Salmo 6:6: Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Estaba preparado para el mensaje de juicio que venía de parte de Dios. Ya había probado algo de la amargura de su pecado mientras otros dormían. Pero ahora debe saber lo disgustado que está Dios. Gad era un profeta, y aquí es designado como el vidente de David, porque era alguien que en ciertas ocasiones estaba acostumbrado a aconsejarlo en las cosas de Dios. Esta vez tuvo que entregar un mensaje que estaba lejos de ser agradable, algo que a menudo les toca hacer a los siervos de Dios. El Padre Celestial debía corregir a David, pero le dio a escoger entre hambre, guerra o peste. Las 3 terribles. Pero no debemos olvidar que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Había cuentas pendientes por el pecado del pueblo de Israel, el pecado de la nación. Por eso el juicio no podía evitarse. Y Dios castigó su soberbia y su rebelión, dejándola para que sufriera las consecuencias de que su rey siguiera el impulso de su corazón. El pecado de David había sido público, y aunque Dios lo perdonó en lo personal, debía ser humillado públicamente. Lo que Dios perdona las consecuencias temporales y eternas del pecado de un santo arrepentido, aún así, hasta los que han confesado son castigados, y muchas veces hace que en este mundo se duelan gravemente por su locura. Recientemente había habido
3 años de hambre. 7 años más, pues eran una pesada carga. Durante años, él había sido perseguido. Así vivió muchos años perseguido primero por Saúl, después por Absalón. Y aunque estas pruebas habían pasado, había aprendido de lo que eran capaces los hombres si Dios les permitía que lo persiguieran. Dice el versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Una sabia decisión que probaba que David había recuperado la sensatez. Dios no solo lo llevó al arrepentimiento, sino que produjo en su siervo una respuesta de fe. Debe haber arrepentimiento antes de que pueda haber fe, porque es imposible que un corazón duro, no arrepentido, confíe verdaderamente en el Señor. La falta de arrepentimiento por nuestros pecados es lo que está a la raíz de nuestra incredulidad. Entonces viene el juicio, dicen los versículos 15 y 16. Y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jerusalén. Es impactante ver que la vara del Señor cayó en el mismo lugar donde fue la transgresión de su siervo. David había mostrado un aprecio excesivo por sus miles de soldados y sus miles fueron reducidos drásticamente. Ahora Dios los contó para muerte, esos que David había contado para su complacencia. Sin duda, el juicio de David se dirigió hacia la soberbia de David. Lo que idolatremos o de lo que nos enorgullezcamos, Dios lo quitará. El azote cayó inmediatamente sobre el pueblo, porque la ira de Dios se había encendido contra ellos. El ángel destructor obraba y nadie podía detenerlo. La mano de Dios, tantas veces actuando a su favor, a favor del pueblo, ahora estaba en su contra. El castigo era merecido, aunque el censo de David fue la causa. Cuando el ángel estaba sobre Jerusalén, se detuvo el juicio. Dice el versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Como un verdadero pastor, David pidió que el castigo cayera sobre él y sobre su propia casa. Teniendo otro propósito que cumplir, Dios no aceptó la propuesta de David. El ángel detuvo su mano, pero permaneció en el lugar en el que estaba con su espada en la mano. El juicio
debe cumplirse desde el punto de vista de la justicia de Dios, porque su ira justa debe ser propiciada. No hay nada que David u otro hombre pueda hacer. David había dicho: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Qué va a hacer Dios? De versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jerusalén. Dios provee una manera, una forma de expiación para que Jerusalén pueda ser salvada. La ira de Dios será aplacada en otro lugar, lejos del sitio donde se encontraba el tabernáculo y el altar. Dice en 1 Crónicas 21-29, donde estaba en ese momento, estaba el altar en el lugar alto de Gabaón, y el tabernáculo estaba lejos del sitio, y ahí estaba donde estaba el arca que descansaba en la ciudad de David. La expiación tenía que ser hecha en un lugar elegido por Dios y no por hombres. Dicen los versículos 19 a 25. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos para los bueyes, para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó allí David un altar a Jehová, y dedicó holocaustos y ofrendas de paz. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. David inmediatamente buscó comprar ese lugar. La era de Arauna, toda la tierra en la que se encontraba. Arauna se la ofreció gratuitamente junto con los bueyes, los trillos para leña. David no lo aceptó como regalo y pagó el precio debido por todo eso. Edificó un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Dice Primera de Crónicas 21-26. Dice ahí que el Señor le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Dios consumió todo ese sacrificio y la plaga fue retirada. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Primero de Crónicas 21-27. Pero aquí termina el segundo libro de Samuel, pero se nos da información adicional en Crónicas. Primera de Crónicas 22, 1 y 2, dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel.
Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. David vio este momento de juicio y de misericordia, el lugar donde habrá intercesión para el pueblo desde ese momento. Este será el lugar donde Israel buscará la misericordia de Dios continuamente, donde habrá ofrendas y sacrificios de expiación diariamente, y donde Dios hará su pacto con ellos de ser su Dios y ellos ser su pueblo. Este será el lugar donde descansará el propiciatorio encima del arca, rodeado de todos los muebles del tabernáculo designados para el servicio del sacerdocio. Este será el lugar donde el hijo de David, Salomón, edificará la casa de Dios, el templo. Y David prepara todo esto. Dice en 2 de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Es el mismo de Ornán. Este lugar es el mismo donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac y el Señor lo detuvo proveyéndole de un carnero que estaba trabado por los cuernos. El lugar donde fue salvado el hijo de Abraham, el lugar en donde fue salvada Jerusalén, el lugar donde el templo sería edificado, el lugar del sacrificio, el lugar del perdón, esperanza y gracia. Fue fijado por Dios en la cima de esta montaña, justo al lado de Jerusalén. Así, mientras Israel obtenía una prueba de la santidad de Dios en esos miles de muertos a causa del pecado de David, también encontraría la incomprensible misericordia de Dios que volvió la espada a la vaina mientras la expiación fue hecha sobre este monte. Cuando hay juicio, también hay esperanza y misericordia. Y la esperanza viene a nosotros en su plenitud, en lo que todas estas cosas indican, por el Señor Jesucristo. No hay otra manera de reconciliarse con Dios sino por medio del sacrificio de Jesucristo. Él es el templo verdadero y en Él, como nuestro sacerdote e intercesor, hizo el sacrificio una vez para siempre. No en el templo terrenal hecho por manos humanas, sino en el templo edificado en 3 días, cuando pensaron que ese templo había sido derribado. Ahí es donde está la misericordia y el perdón verdadero. La espada todavía está en la mano del ángel. La ira de Dios está sobre ti hasta que sea expiado tu pecado. El sacrificio que aplaca la ira ya lo hizo Cristo. Pon tu confianza para tu salvación solo en Cristo. Solo por medio de la fe en Cristo se recibe la gracia de la salvación, por la que el ángel guarda la espada en su mano. Todo lo que ocurre converge para los propósitos de Dios, para su propia gloria y para la salvación
de su pueblo. De dos de los más grandes pecados de David, Dios tomó esos pecados y sacó el bien, lo trajo para bien. De su pecado con Betsabé trajo a Salomón, el hijo de David, que continuaría la línea del Mesías, es el descendiente de la mujer, descendiente de Abraham y de David, el rey justo, el verdadero rey que salva a su pueblo. De su pecado del censo trajo el templo. Es una figura de la obra de redención de Jesucristo que salva a su pueblo y glorifica